¿Alguna vez te has preguntado cómo sería jugar a ser Dios? Algunas preguntas deberían quedar sin respuesta. Seleccionamos a 7 personas para el estudio. Mi colega consideró importante una mezcla radical de género y orientación sexual. Se instalaron cámaras discretas en los hogares y lugares de trabajo de los participantes. Les indicamos que continuaran con sus actividades diarias con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Entonces le dijimos a nuestra gente una mentira piadosa. Les dijimos que un equipo de científicos trabajaría para cambiar sus vidas. Supuestamente, este grupo analizó las grabaciones y aplicó cambios sutiles a las rutinas en tiempo real de los sujetos. Cada modificación estaría diseñada para mejorar la productividad personal y la satisfacción general. Les dijimos a los sujetos que no debían notar ninguna diferencia. Podría ser tan simple como que alguien los saludara. También les prohibimos todo contacto con nosotros durante ese tiempo. La realidad fue que no hicimos nada. Acabamos de observar. Con el fin de evitar la ira de los recientes procedimientos judiciales, evitaré utilizar apellidos. Trabajé con un sociólogo respetado, llamado Thomas, o Tommy, para abreviar. El prestigio de Tom en el sector fue lo que nos aseguró la financiación. Me consideraba el becario. Mi trabajo consistía en pedir pizza, llevar café y contestar el teléfono. A veces, Thomas me dejaba ver las cámaras mientras dormía o salía del edificio. No estaba nada mal para un chaval de 23 años con un título en sociología. Eso cambió poco después de empezar. Mi odio por mi trabajo empezó cuando nuestro primer sujeto, Michael, empezó a comportarse de forma errática. La biografía lo mencionaba como sujeto 001, un hombre blanco heterosexual de 28 años. Medía 1,90 metros y pesaba 75 kilos. Tenía el cabello castaño oscuro y una imperfección en la comisura superior derecha de la ceja. Mike no tenía novia por aquel entonces. Afortunadamente, Tom lo tuvo en cuenta. No tardó mucho en descontrolarse. En el segundo día de registro, pillé a Mike hablando solo en plena noche. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Seguro? No quiero hacerlo. El ruido casi me hace caer de la silla. El resto del día había sido silencioso. Revisé las cámaras 2 veces, pero no encontré a nadie más. Thomas había salido del edificio para hacer otro recado. Le envió un mensaje de alerta justo cuando Michael saltaba de la cama por infrarrojos y se dirigía a su puerta. La cámara 3.001 está perdiendo la cabeza. Tommy entró en nuestro laboratorio improvisado un par de minutos después. Tenía una expresión de excitación reservada y una bata blanca demasiado pequeña para cubrirle la barriga abultada. Las migas en su chaqueta sugerían que picar lo había hecho relajarse en la habitación de al lado. Una vez más. Tom pareció fascinado al ver la pantalla. Observaba el monitor por encima de mi hombro como un loro. Michael se golpeó la cabeza contra la pared. Mi colega parecía completamente mareado cuando exclamó: «¿Está pasando? Graba esto, chico». No sabía qué significaba eso. Pero seguí las órdenes. Después de unos 20 golpes en la cabeza, Michael dejó de moverse. Esperamos y observamos durante 10 minutos. Le revisamos las constantes vitales. De alguna manera, Michael no estaba herido. Él solo se quedó dormido. De pie. Es una sensación inquietante ver a un hombre al borde de la locura. Las cortinas de su apartamento ondeaban nerviosamente con el viento. Cada pocas horas, Michael se despertaba y miraba nerviosamente la ventana, para luego volver a su sitio junto a la puerta del dormitorio. Repitió esta costumbre varias veces durante la noche. No volvió a la cama en toda la noche. Al día siguiente, Michael consiguió un ascenso. No tuvimos nada que ver con eso. Vimos todo desde una cámara oculta en un cubículo. La jefa de Michael parecía realmente agradecida. Consideraba que el desempeño laboral de Michael era digno de reconocimiento. Además, la empresa había tenido un éxito especial ese trimestre. Eso significaba una gran bonificación. La sonrisa de oreja a oreja en el rostro de Michael nos indicó que consideraba que el experimento era responsable. Nuestro sujeto se emborrachó mucho esa noche. No grabamos el bar en nuestra transmisión de video. Sin embargo, capté su paseo de la vergüenza a casa alrededor de las 2 de la mañana. Ajusté el audio y lo encontré hablando solo otra vez. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Seguro? No quiero hacerlo. Michael entró en el apartamento y encendió la luz.
La habitación permaneció silenciosa y vacía. Repetía su frase favorita una y otra vez. Deambulaba por la sala, aparentemente en pánico. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Seguro? No quiero hacerlo. Me molesto. Siendo sincero, empecé a dudar de mi colega. Los sujetos inestables tienden a distorsionar los resultados. En ese momento no había considerado las consecuencias más graves. ¿Con quién está hablando?, pregunté. Tom no respondió. Michael entró en la cocina y cogió un vaso de agua del refrigerador. Sus movimientos parecían extremadamente erráticos. Su comportamiento me recordó a un animal con rabia, sobre todo la forma en que arrastraba una pata tras la otra. De repente, como si hubiera oído algo, Michael se detuvo y miró por la ventana de la cocina. El agua se derramó por todo el suelo. Michael permaneció en esa posición durante 5 minutos. Luego ofreció una última línea en dirección a la puerta de la cocina. ¿Está seguro? Luego salió corriendo sin decir palabra alguna más. Pasa a la cámara 4, ladró Tommy por encima de mi hombro. Hice lo que me dijeron. Lo juro, eso es todo. El recuerdo de esto todavía me quita el sueño. La figura ebria de Michael volvió a enfocarse en el césped verde del complejo de apartamentos. El receptor pegado a su pecho captaba respiraciones rápidas, mientras sus pasos erráticos trazaban un camino en una sola dirección. Faros y bocinas sonaban a solo 15 metros de distancia. La autopista. Tom, esto es un problema. Es un problema enorme. Debía haber repetido esa frase 1000 veces. Pero mi compañero, con los ojos abiertos, ignoró mis súplicas. Tomé el teléfono de la oficina y rápidamente intenté encontrar un contacto de emergencia. Mientras tanto, Michael se tambaleaba entre el tráfico descuidadamente, como un niño pequeño perdido. No podemos hacer nada, murmuró Tom. ¿Qué quieres que te diga? El cuerpo de Michael explotó en el momento en que chocó contra el camión con remolque. Murió ese día. Nuestro benefactor compensó generosamente a la familia. Se evitó temporalmente el litigio. El experimento divino continuó con los sujetos restantes, sin interrupción, durante 5 semanas. El segundo ensayo del experimento Dios se cobró la vida de una mujer de 29 años. Su nombre era Caroline. Según la biografía, la mujer medía 1,60 metros. Pesaba 75 kilos. Caroline tenía el cabello rubio oscuro que contrastaba con sus ojos ligeramente avellana, con astigmatismo en ambos cristales. Los resultados de la encuesta indicaron una sorprendente ausencia de parejas románticas en la foto. En cualquier caso, era una mujer que buscaba exclusivamente hombres. Ese hecho cumplía con el segundo requisito de Tommy. Así entró Subject 002. Caroline vivía sola en un pequeño apartamento cerca de casa. Lo prefería así. La corta distancia le permitía ver cómo estaba su madre, Jacqueline, 2 veces al día. Jacqueline padecía cáncer de mama en estadio segundo, y los efectos debilitantes de la quimioterapia apenas empezaban a notarse en la época de nuestro estudio. Pero nunca se quejó. A algunos les fue peor. Su padre murió de la misma enfermedad años atrás, y nadie quería eso. Su hermano trabajaba ahora, y Caroline lo consideraba algo bueno. Pero nadie sabía cuánto tiempo Shaun podría seguir empleado. Los puestos con salario mínimo solían ser temporales. Les contó a sus amigos por teléfono que el nuevo trabajo parecía lucrativo, pero intimidante. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si moría? Si perdía a alguno de los dos, podría perder la cabeza. Y así, tarde en la noche, Carolina oró. Me gustaba escuchar el audio mientras Tommy roncaba en el pasillo. Le pidió a Dios lo mismo que todos. Quizás una cura definitiva para su madre, que cada día se veía más delgada. Quizás su hermano pudiera conseguir un puesto de gerente en esa nueva tienda del pueblo. Tiene muchísimo potencial, decía. Su voz se elevaba ligeramente, casi un susurro, cada vez que repetía esa frase. Dale la fuerza para que se esfuerce esta vez. Caroline también le preguntó a Dios cuándo llegaría el momento de conocer a un hombre que valiera la pena esperar. Sin embargo, esta última pregunta parecía mucho menos importante que las demás, y quedó registrada como tal en todas las oraciones. Repetía la rutina todas las noches. Nadie contestaba. Eso cambió en la segunda semana de nuestro estudio. Jacqueline tenía una cita médica importante por la mañana. Su hija se quedó despierta hasta altas horas de la noche, preocupada.
Rezó 17 oraciones, 6 Ave Marías, 6 Padre Nuestros y 5 mensajes personalizados para el mismísimo. De alguna manera, el niño acertó en algo. La emoción inundó el audio del coche en cuanto ambos volvieron a entrar. Jacqueline habló con aprensión al principio. Espera, no oigo al doctor, murmura cuando habla, ¿la quimioterapia funcionó? El fondo del estacionamiento corporativo pintó de repente una escena hermosa. Madre e hija se abrazaron durante un largo rato. La estática de sus rompevientos obstruyó los micrófonos por un instante. Ambas se secaron las lágrimas mientras se recostaban en sus asientos. La quimioterapia sí funcionó. Caroline tosió un par de veces para aclararse la voz. El médico dijo que necesitas más pruebas, algún medicamento nuevo, pero no más tratamiento. Hizo una pausa y miró a su madre con admiración. ¿Estás en remisión, señorita? Pausé el vídeo. El momento también me hizo llorar. La pobre mujer, desgastada por la batalla, sonrió radiante bajo su peluca. Parecía joven de nuevo. Supongo que el reconocimiento de la salvación le quitó 10 años de encima. Fue hermoso ver que algo bueno sucedía, por fin, en medio de tantas adversidades. Tommy apareció por encima de mi hombro. Captura de pantalla de eso. Hice lo que me dijeron. Reanudamos el video un segundo después. Llama a tu hermano. Está preocupado, solía decir la madre de Caroline con una expresión brusca y hostil. Pero hoy, nada podía contener el brillo de emoción en esos ojos cansados. Y vamos a tomar algo. Oh, está en altavoz, nos llamó, dijo Caroline riendo. Shaun, ¿nos oyes? Una voz masculina joven y segura se escuchó en el audio secundario. ¿Adivina quién acaba de convertirse en trabajador a tiempo completo? Ambos deseos de Caroline se hicieron realidad ese mismo día. Y así, la familia festejó hasta bien entrada la noche. Eligieron un restaurante a las afueras del pueblo. No teníamos este lugar en la grabación. Espero que lo hayan pasado bien. Una vez más, nuestras cámaras captaron a un sujeto borracho que se tambaleaba a casa después de hora. Estaba solo en ese momento. Al mejorar el audio, su voz nerviosa me heló la sangre. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. Caroline murmuró las palabras en un bucle como si fuera una canción deprimente. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. ¿Están bien? Bien. Tommy le prometió a su esposa una cena de verdad para la primera noche en quién sabe cuánto tiempo. Le prometí cubrirlo. Lo llamé y le escribí 1000 veces. Sujeto 002. Mismos síntomas. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Contesta el teléfono, Tommy. No recibí ninguna respuesta. Caroline se tambaleaba por el patio de su casa con paso vacilante y confuso. Repitió su nueva frase en la habitación vacía varias veces más. Todo parecía extraño, demasiado extraño para una simple noche de copas. No pensé que hubiera drogas involucradas, al menos no voluntariamente. La chica ni siquiera guardaba alcohol en casa. Después de 5 minutos, Caroline caminó hacia la puerta y se adentró bajo la lluvia. La temperatura marcaba 43 grados Fahrenheit. No tenía zapatos, suéter ni sombrero. Cambié de vista lo más rápido posible para ponerme al día. Tras unos instantes, la segunda cámara localizó a nuestra protagonista en su patio trasero. Un campo de maíz polvoriento se alzaba en la esquina de la propiedad rural, y Caroline caminó lentamente hacia él. No parecía preocupada ni apresurada. El micrófono captaba respiraciones frescas, tranquilas y concentradas bajo la lluvia. De hecho, por primera vez en todo el experimento, parecía estar en paz. La presión arterial y las constantes vitales habían bajado a niveles saludables. Su pulso no presentaba ningún problema. Caroline llegó al borde del maizal poco después. Se giró, echó un último vistazo hacia la casa y sonrió. Una parte de mí todavía siente que le sonrió a la cámara. Sin previo aviso, un objeto contundente la golpeó en la cabeza por detrás. Me quedé atónito e impotente mientras una figura borrosa arrastraba a nuestro sujeto. El audio captó una última línea antes de que el micrófono cayera en el laberinto. ¿Están bien? Bien. El sujeto 002 sigue desaparecido hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver 7 vidas desmoronarse frente a la cámara? Imagínate viajando en tren sobre una montaña cubierta de hielo. Puedes oír la avalancha.
Un monótono rumor de rocas al moverse y nieve ondulante satura el aire frío. Ese ruido solo puede significar una cosa, ¿verdad? Estás seguro de que la muerte se acerca. Pero nadie en el vagón grita. Nadie llora. En cambio, reina la calma y el silencio. Hasta el final. Sujeto 003 era un hombre transgénero llamado Courtney. Según nuestra biografía, el participante medía 1,67 metros y pesaba 75 kilos. En la fotografía, su piel oscura e impecable se combinaba con un elegante cabello negro rapado a un lado. Courtney tenía una relación con una mujer, pero la feliz pareja no se había mudado junta. Consideré que la ubicación de la cámara sería ideal dentro del pequeño estudio. Desde temprana edad, Courtney mostró claras señales de que el nacimiento no correspondía con el cuerpo adecuado. Las crisis de identidad tempranas provocaron complicaciones, como depresión y ansiedad, que no fueron tratadas durante la adolescencia. Esa locura terminó cuando los profesionales médicos tomaron medidas correctivas para hacer realidad el sueño de toda su vida. Trabajaba bien en el sector sanitario y, además, tenía una cuenta de ahorros para la salud, SA. Pagó él mismo todo el procedimiento. Aún así, sus padres dejaron de comunicarse con Courtney. Ese hecho lo atormentaba. Courtney nunca se consideró religioso. Los resultados de las encuestas indicaron su identificación con algunos conceptos importantes. Creía en un Dios. Creía en el juicio y el castigo, y en algún tipo de paz final para todos. Como todos, Courtney tenía sus propios problemas con el gran hombre o la gran señora. Sobre el tema de la omnipotencia, escribió: si hay un titiritero, yo soy su hilo faltante. Me pareció un poco sombrío. Pero él seguía rezando por algunas cosas. Los mensajes que le entregaban junto a su cama en la oscuridad de la noche no eran para nadie en particular. Cada ofrenda comenzaba con algo como: no sé si alguien está escuchando, pero, porque así se sentía más seguro. Era más fácil no condenarse con uno si tenía la oportunidad con otro. Rezó para que su familia volviera a hablar con él. Rezó por aceptación. Rezó por la salud de su hermana pequeña, por otro ascenso, por mejores medicamentos y por menos maquillaje. Pero sobre todo, pidió algo que la mayoría podría entender. Rezó por dinero suficiente para casar a su novia y empezar una nueva vida. En la segunda semana de nuestro estudio, todo parecía ir por buen camino. Una conversación nocturna en el dormitorio con Samantha abordó el tema del matrimonio. Su hermana pequeña, Sarah, le enviaba mensajes de texto con frecuencia y afirmaba sentirse bien. Su carrera continuó en ascenso, y la temporada extra se cobró otro feliz participante. Sin embargo, empezamos a notar síntomas similares el martes después de la desaparición del sujeto 002. La madre de Courtney llamó esa mañana. La conversación empezó bastante agradable. Habló sobre todo de sí misma. Los chismes de la biblioteca, sus programas de televisión favoritos, lo de siempre. Sin embargo, el tema acabó llevándose a donde siempre: el problema con la bebida de su padre. Papá debió haber oído eso último al pasar. Le dio un consejo desgarrador por el auricular mientras mamá intentaba escapar de la habitación. Dile a mi pequeña que le mando saludos. Tom y yo estábamos en la oficina en ese momento. Las consecuencias de esa sola frase fueron casi insoportables. Courtney estaba en su coche acercándose a un puente. La línea telefónica se cortó, pero aún así gritó: «Mamá. Papá. ¿Ya está? ¿No tienes nada más que decirme? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me haces esto?». La línea pitó sin simpatía. Algo en los ojos del pobre hombre parecía muerto. No hacía falta un vídeo de 720p dentro de la cámara del coche para representar adecuadamente la mirada de derrota y angustia absoluta. Quise ayudarlo, pero, como siempre, no había tiempo. Además, las reglas del experimento divino prohibían la interacción. Tommy parecía dispuesto a hacer una excepción cuando Courtney se detuvo y salió del coche. Cambiamos de cámara. Nuestro participante se quedó de pie en la estrecha acera y miró a lo lejos durante un par de minutos. Luego avanzó. A esa altura, la niebla había empezado a entrar. La lluvia había entrado y salido de la zona durante toda la noche. En voz baja, Courtney empezó a susurrar una línea en bucle. Igual que todos los demás. Soy tu cuerda perdida. Solo soy tu cuerda perdida. Soy tu cuerda perdida. Soy tu cuerda perdida. Tommy parecía muy preocupado en ese momento.
Agarró su celular y, furioso, envió un mensaje a un número que no reconocí. Luego, extendió la mano, pausó el video y, en su lugar, señaló el monitor opuesto. La cámara 4 mostraba el interior del auto. ¿Qué carajo es eso?, preguntó. Era imposible ver ningún rasgo. Pero un hecho parecía claro. Una figura negra permanecía inmóvil en el asiento trasero, a una altura media. Tras unos instantes, la puerta a su lado se abrió y algo salió en dirección contraria. Ajustamos las cámaras frenéticamente para obtener una vista. Pero no había nadie más a la vista. Reanudé el video y revisé a Courtney. Colgaba despreocupadamente de una viga de acero mientras repetía mis maldiciones favoritas. El suelo frío y duro, varios cientos de metros más abajo, no parecía preocuparnos a nadie más que a Tom y a mí. ¿Dónde van todas las cuerdas que faltan?, preguntó Courtney a nuestra fuente de audio. Luego, se quitó la camisa. Desató el micrófono. Terminó de contonearse por última vez alrededor del poste. Luego, Subject 003 se lanzó de forma dramática hacia lo más profundo. Todavía me pregunto sobre su pregunta. No creo que nadie lo sepa realmente. Michelle era una mujer transgénero que nunca se adaptó del todo a las cámaras de su casa. Ese solo hecho la hacía mucho más inteligente que el resto. Es una sensación inconfundible y punzante ser observado. Algunos la reconocen mejor que otros. La sensación puede invadirte las entrañas como un virus. Pone de punta todos esos vellos de la nuca. El instinto de supervivencia nos impulsa a buscar refugio en estas situaciones. Siempre es mejor evitar la mirada del cazador. Pero, ¿y si no hay forma de estar a salvo? ¿Y si el león tiene ojos en cada rincón de la selva? La encuesta de Subject 004 indicó un comportamiento ermitaño. Tenía pocos familiares y amigos. Su empleador era un blog en línea que permitía a los empleados trabajar desde casa. Los temas de conversación en este sitio eran nada menos que las típicas tonterías que se ven en National Enquirer y publicaciones similares. Los titulares populares incluían: mujer se casa con extraterrestre. Bigfoot mantuvo al leñador como esclavo amoroso. Y más de las típicas tonterías de llamar la atención. Cuanto más absurdo, mejor. Michelle llevaba casi 10 años en la empresa. Sus artículos sobre teorías de la conspiración le forjaron una reputación que se extendió por todo el país. Sin embargo, un despido en la sede corporativa le costó el puesto en la segunda semana de nuestro estudio. Al igual que con los participantes anteriores, nuestro video capturó todos los detalles sangrientos. Nuestra paciente lloró en la cama durante días. No salió de su apartamento durante una semana. Las citas médicas seguían canceladas, le llevaban la compra a casa y los pocos amigos que quedaban no le ofrecieron nada más que unos cuantos mensajes de texto poco entusiastas. Así va la cosa. Michelle se dedicó incansablemente al mercado laboral. Personalmente, pensé que esto indicaba su disposición a tomarse la vida más en serio. El currículum que compiló en línea me pareció impresionante, incluso a ojos inexpertos. Llamó y rogó a varias empresas que decían estar contratando. Llenó 1 millón de solicitudes en línea. Pero supongo que el mercado laboral es difícil para el tipo de persona que alguna vez escribió que su casero es un lagarto. La mayoría de los periódicos insistían en una experiencia más seria. Algunos blogs se rieron abiertamente durante las entrevistas telefónicas. Las esperanzas inesperadas y las repetidas decepciones se hicieron difíciles de ver. Todos estos factores, sumados, dejaron a Michelle en casa, sola todo el día. Empezó a beber alcohol alrededor de la tercera semana. Tommy atribuyó el extraño comportamiento posterior a su consumo excesivo de alcohol. Yo seguía sin convencerme. Las señales de alerta que había llegado a identificar parecían repetirse en el sujeto 004. Una mañana de resaca, Michelle movió una silla a un punto ciego de la cocina. Se sentó allí durante 4 horas. Todo el apartamento permaneció en silencio durante ese tiempo. Cuando Michelle salió, parecía sospechar de todo, desde el gato hasta su propia sombra. Buscó algo por todo el apartamento sin parar, y eso nos preocupó. Durante la instalación, Tom grabó una de nuestras cámaras en la madera de su mesita de noche. Y efectivamente, la encontró, después de destrozar toda la habitación. Desde ese momento ella nos habló abiertamente. Esa revelación sin duda afectó los resultados de nuestras pruebas. Pero, como siempre, nuestra responsabilidad siguió siendo la misma.
Interferir y corregir no era una opción. Solo éramos observadores. La cámara se convirtió en un elemento de utilería en el ataque autodestructivo de Michelle. Llevaba la cámara y una botella de Jack Daniels a todas partes. Hablaba con ambos como si estuviera transmitiendo en vivo. La mayoría de los mensajes eran incoherentes y similares a las tonterías con las que solía ganarse la vida. Reportando en vivo desde la cocina, el agua se ha vuelto de un misterioso color marrón. De vuelta con usted, Top. Reportando desde el dormitorio. Algo está rascando debajo del suelo. ¿Lo oyen? Reportando desde la guarida. Hay alguien afuera de mi puerta. ¿Es alguno de ustedes? Nada de lo que vi ni escuché en pantalla confirmó sus teorías. Sin embargo, mi preocupación se agravó cuando Michelle se negó a dormir. 2 días sin descansar se convirtieron en 3, 4 y 5. Su comportamiento se volvió frenético. En varias ocasiones, la sorprendí mirando las paredes durante horas. Al poco tiempo, Michelle encontró las cámaras restantes. Se escondió en puntos ciegos, lo que me impidió verla después de eso. La frecuencia y la duración de las transmisiones en vivo disminuyeron drásticamente. Esperaba que, donde quiera que fuera, Michelle por fin pudiera dormir. El apartamento siempre estaba muy silencioso a esa hora. No se oían otras voces dentro. Una mañana, muchos días después, alguien llamó a la puerta del apartamento. Michelle no había salido a la calle en 2 semanas. Tom roncaba tan fuerte en el laboratorio que casi me lo pierdo. El golpe empezó suave y discreto. Tras unos cuantos golpes sin respuesta, se volvió más agresivo, hasta convertirse en un latido brutal que despertó a mi colega e hizo que Michelle corriera a mi vista presa del pánico. ¿Lo oís ahora? Lo hicimos. ¿Qué debo hacer? No tenía ni idea. Tom volvió a sacar su teléfono. Tenía un bloqueo que me impedía ver de lado. Le pregunté enojado por los mensajes de texto. Empezó a responderme justo cuando sujeto 004 se dirigía a la puerta. Mierda. No puede abrir esa puerta, murmuró. Michelle no nos oía. Miró por la mirilla con nerviosismo. Luego se encogió de hombros, respiró hondo, nerviosa, y abrió la cadena. ¿Por qué no hay visibilidad en el pasillo? Pregunté, temiendo la respuesta. Llegó un segundo después. Se oyeron disparos en nuestros auriculares. Una bala le dio al sujeto 004 en la cabeza. Supe al instante que nuestra Michelle estaba muerta. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Tom desconectó todas las computadoras, monitores y tomas de corriente del laboratorio. El video y el audio desaparecieron. Envió algunos mensajes rápidos más. En pocos instantes, el experimento Dios se desconectó por completo. Sus siguientes palabras disiparon cualquier duda en mi mente. Tenemos que ayudar a los demás sujetos. Se nos acaba el tiempo. Dios me encontró en medio de un huracán. Íbamos a toda velocidad por un tramo imprudente de la I-95. Las alertas de tormenta hacían vibrar los teléfonos en nuestros bolsillos como consoladores. Esa noche, la carretera seguía resbaladiza con lloviznas blancas y trozos de hielo negro pegados al asfalto como mantequilla. Me aferré al volante y mantuve la vista fija en la carretera, pero aún así le rogué a mi amigo que me contara todo. ¿A quién le escribías? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Di algo. Tom apartó la vista del teléfono y finalmente se giró para mirarme. ¿Cómo crees que tenemos dinero? Me quedé mirando fijamente. Nunca lo había considerado. Los estudios siempre tenían donantes. Podía ser cualquiera. Individuos, instituciones, empresas u organizaciones. Siempre y cuando cumplieran con la ley al pie de la letra. Lo cual no hicimos. Mi colega me dio un golpecito en la frente como un imbécil. Le aparté la mano e intenté concentrarme en la carretera. ¿Quién crees que pagó todas las computadoras del asiento trasero? ¿O el laboratorio en el que nos sentamos a diario? ¿Y qué hay del carísimo equipo de video que usamos para monitorear a 5 personas las semanas en que fueron asesinadas? ¿5? ¿Priyanka es? Tom se rió a carcajadas de mi aparente estupidez. Tomé la siguiente salida y hice lo que me dijeron. El agua que goteaba por la ventana me hizo temblar involuntariamente. Esta vez lo hice yo mismo, murmuró. Mejor así, para una disidente. Solo un poco de arsénico en el pollo a la pimienta de su novia. ¿De qué cojones estás hablando? Pregunté. Tienes que hablar conmigo, tío. Soy yo el que conduce.
Tom me miró largamente antes de finalmente suspirar y responder. Hay un hombre tras la cortina, Justin. Siempre lo hay. Necesitamos alejarnos de él. Un enorme roble cayó al costado del camino. Aterrizó unos 6 metros más adelante. Eso debería haberme dado tiempo suficiente para frenar. Pero los frenos de mi coche chirriaron de forma irregular. Hice todo lo posible por esquivar, y así, no chocamos inmediatamente. Tom tuvo tiempo de lanzar una última línea en el caos antes de que astillas de madera destrozaran los paneles de mi camioneta mediana. Siempre hay un hombre detrás de la cortina. Los siguientes momentos en mi memoria son una mezcla de vidrios rotos y objetos lanzados. Recuerdo las caídas con bastante claridad. 1, 2, 3, 4, 5 suspensiones de gravedad en total. Los cinturones de seguridad nos mantuvieron a ambos bien sujetos al vehículo, pero no así los montones de equipos eléctricos. La buena noticia fue que el último giro puso el coche en su sitio. La mala noticia fue que estábamos en medio de un pantano de Nueva Jersey. Y Tom estaba perdiendo mucha sangre. Perdió el conocimiento varias veces. Sentía el brazo roto. Sin embargo, la adrenalina me permitió sacar a mi compañero del coche y tumbarlo en la colina. Mi sueño de clase media se hundió en medio metro de barro con todo nuestro equipo. Estábamos atascados. La lluvia acumulada nos impedía subir. Intenté detener la hemorragia de Tom con mi camiseta. Fue casi tan efectivo como intentar tapar un chorro con un alfiler. La peor herida que recibió el anciano fue en su arrugada y vieja cabeza. Trozos rojos de piel y carne asomaban a través de mi camisa blanca. El rasguño palpitante parecía provenir de la lluvia. No creo que le quedara mucho tiempo. Creo que la integridad de ese momento le hizo reconsiderar algunas cosas de su vida. La habría torturado. Las palabras nuevamente me hicieron sentir frío por dentro. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Por qué le importa? No lo entiendo, Tom, ¿por qué matarías a uno de nuestros súbditos? Fue como irme a dormir. Poco después, aparecieron unos faros junto a la carretera. Apenas podía ver la figura que se deslizaba con gracia por el terraplén. Vestía un impecable traje negro que se ajustaba a la perfección a su figura delgada y ágil. Saludé y grité, «Hay un hombre muriendo aquí». Pero no respondió. La lluvia empezó a erosionar el terraplén sobre el que estábamos tumbados. La sombra del traje me vio luchar por sostener el cuerpo de Tom, con un brazo roto y un par de costillas fracturadas. Resopló audiblemente y dijo, «Buenas noches a ambos», dijo en un tono torpemente confiado. Intenté responder. Había llegado la ayuda. Creí que estábamos a salvo. Pero, antes de que pudiera hacerlo, el hombre al que Tommy una vez llamó Dios le disparó 2 veces en el estómago. Entonces solo quedó un sujeto en el estudio. Yo. Desearía no estar vivo. Esa afirmación es una tontería últimamente. ¿Cómo la llaman los jóvenes? ¿Básico? Podría aplicarse lo mismo a esperar en el consultorio con un resfriado común, a estornudar en la cara de alguien o a usar el baño en un lugar público. Ya no significa nada, ¿sabes? La exageración y la superficialidad le han quitado el coraje a las mismas palabras que pretendían expresar la gravedad de mi situación. La verdad, ahora. Intentémoslo de nuevo. Ojalá no estuviera vivo. Si creías que el diablo era capaz de una tortura inmensa, Dios casi seguro te dará una grata sorpresa. Me trajo a algún lugar de mi interior. Las drogas que corrían por mis venas por vía intravenosa no se parecían a nada que hubiera experimentado en la universidad. El dolor se convirtió en algo sobre lo que descansar cuando respirar dejó de ser una tarea obligatoria. Las formas dentro de mi espacio rebosante se mezclaban como 3 conejos blancos arrastrando los pies por un quirófano. Sentí que la locura se apoderaba de mi cerebro y lo apretaba como un torno. Recé a la muerte con los dientes apretados y le rogué que me visitara esa noche. Pero no lo hizo. Tommy sabía de este destino. Sus últimas palabras me lo dijeron todo. Siempre hay un hombre detrás de la cortina. Me gustaría hablar sobre el experimento de Dios. A través del caos de dolor y las fuertes vibraciones de mi cuerpo, pude escuchar la voz con la mayor claridad posible. Resonó y resonó por toda la habitación vacía como un eco. Respondí como un humilde sirviente preparado para encontrarse con mi creador. El sujeto 005 es una jovencita llamada Priyanka. Es una mujer bisexual de 25 años, un rayo blanco interceptó mi mente. De nuevo.
El sujeto 005 fue asesinado por el sujeto 6, Tommy. El dolor empeoró. A Dios no le gustó mi respuesta. Le pregunté por qué. Su respuesta fue respirar hondo y dejar escapar un suspiro abrumador. El niño está muy loco. Esto no funciona. Tendremos que intentarlo de nuevo más tarde. Miré la habitación e intenté observar el entorno. Las paredes estaban manchadas con oleadas de agua marrón y moho creciente. El suelo parecía de cemento. Mis pies descalzos estaban atados a las patas de una silla de madera destartalada. La sacudí nerviosamente. «Mierda», gritó Dios, molesto. «Este no es el plan. Este no es el maldito plan». Una voz femenina gritó desde algún lugar en el fondo. «La vida nunca sale como se espera, Diego. Pero tú eras el que manejaba esto». ¡Qué desastre!, un tercer tono grave murmuró su apoyo. La respuesta de Diego parecía enfadada. No supe por qué. Se supone que le borrarán la memoria. Los federales lo probaron hace años. Rayos. Llevamos 6 años usando estas mismas drogas con el sujeto 006. ¿Es demasiado pronto? La voz femenina sonó francamente arrogante cuando respondió. No demasiado pronto. Simplemente no siempre funciona como uno quiere. Sus voces convergían en una cacofonía de susurros demasiado difíciles de entender. En algún lugar bajo todas las cosas horribles que se agitaban dentro de mí, la claridad se acercaba. No eres Dios, dije aturdido en la sala. Oh, ahora lo entiende. La voz masculina rió de nuevo. Luego me dio un puñetazo en la boca. ¿No lo has oído? El Estado es Dios. El G-Man se miró el moretón en los puños mientras yo escupía un charco de sangre en su dirección. Todo encajó en ese instante. Los sujetos eran disidentes. Estaban destinados a morir porque nuestro gobierno los quería muertos. Nuestro propósito en el experimento de Dios era simplemente asegurar que la muerte llegara en el momento oportuno. Tenemos que matarlo. El fiscal general, la señora interrumpió a su pareja. El fiscal general no tiene por qué saber nada. Ambos hicieron una pausa. ¿Oyes eso? Aproveché el impulso para tirar mi silla al suelo. El forcejeo que siguió no me favoreció. Me rompí las piernas y logré escapar. Pero pronto, el tercer cuervo gigante me rodeó los brazos mientras los otros dos me golpeaban. Cuando Tommy irrumpió por la puerta abierta de nuestra habitación, me reía a carcajadas por su absoluta estupidez. El hombre gordo estaba cubierto de sangre. Goteaba de su cabeza y de su bata como una película de terror absurda y de baja calidad. Sin embargo, sus siguientes acciones fueron heroicas. Sin ellas, no estaría vivo para contar esta historia. Gracias a Dios, Tom trajo consigo una pistola grande y vieja. 2 balas alcanzaron a mis atacantes de inmediato. La tercera me dejó justo antes de que Tom le disparara en la rodilla. Salí a trompicones de la habitación y escapé de la escena del crimen justo a tiempo. Tom recibió una bala más esa noche. Murió junto a los mismos hombres que arruinaron su vida. El gobierno seleccionó a 7 sujetos de orígenes radicalmente diferentes. Sus nombres eran Mike, Caroline, Courtney, Michelle, Priyanka, Tommy y Y. A mí. La razón detrás de la multiplicidad de géneros y orientaciones parece bastante simple. Nuestros controladores querían demostrar algo durante esta fase del experimento Dios. Todos somos vulnerables, en cualquier momento. Cualquiera puede ser cuidado fuera del ojo público. Los sujetos que observamos fueron objeto de ejecución por el mismo gobierno que recauda sus impuestos. Por lo tanto, no hay descripción más acertada para nuestros comandantes en jefe. El Estado es Dios. Si pides más respuestas, me temo que escasean. Durante los últimos 6 meses, me he visto obligado a esconderme, y no sé por qué los federales me permiten seguir con vida. Siento su mirada cada vez que me acuesto. Justo antes de enviar esta última actualización, la cámara de mi portátil se puso roja. El Estado me está vigilando. Te está vigilando a ti también. Solo quería que alguien más lo viera.